Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola nuevamente, bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Mundo Laboral. Y en esta oportunidad tengo el placer de estar hablando con Cecilia Aslan. Cecilia es consultora asociada en Delta Management, es líder de la práctica de Talent Management y hoy viene a hablarnos de un tema muy particular y que es algo en lo que se ha especializado muchísimo Cecilia, que es justamente la gestión del clima, las encuestas de clima laboral. Así que vamos a conversar bastante sobre este tema, pero primero darte la bienvenida, Cecilia, gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a vos, gracias por este espacio. Por favor. Y bueno, ya metiéndonos de lleno, porque hay seguramente mucho para charlar, pero quisiera ir de lo general a lo más específico. Cuando hablamos de clima en las organizaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué hablamos? Mira, estamos hablando de algo muy amplio, que en realidad podría decirse simplemente que es cómo se siente la gente en una organización, pero también es cómo se siente la gente en función de las prácticas de la organización, cómo se siente la gente respecto de el liderazgo que hay en la organización. Creo que lo que más se podría parecer es al término de cultura de una organización, ¿no? Entonces el clima es, bueno, ¿cuál es el ambiente que hay en esa empresa? ¿Sí? Porque en realidad lo que está detrás de esto es pensar que en la medida que la gente se sienta más cómoda y más afín con esa cultura, la gente está trabajando mejor y bueno, todo funciona de manera más fluida. Bien, bueno, esto tiene que ver un poco con lo que quería sumar, que es cuál es el impacto que puede tener el clima de una organización. Recién presentabas, bueno, va a determinar cómo las personas puedan estar desempeñándose. ¿Qué otras cosas se observan que están asociadas? Bueno, yo pensaba, bueno, el impacto, ¿no? Si vos pensás, en vez de una organización, un pequeño grupo de gente, bueno, el clima que hay en un equipo va a repercutir en los resultados que se generen en el equipo, en cómo te sentís para ir a trabajar a ese equipo, junto con ese equipo, en el grado de comunicación que tenés. O sea, va a repercutir en todo, ¿no? En general uno trata de tener un ambiente cordial, de confianza y de entendimiento de lo que está haciendo el otro para poder trabajar mejor. Y esto, bueno, llevado a una escala de organización, impacta en todo en realidad, ¿no? En cómo está la gente. No solamente en no generar espacios de conflictividad, sino que me parece en generar fluidez en toda la organización. Eso es lo que en general se busca cuando se observa el clima, ¿no? Bien. Ahora, cuando pensamos en la forma de medirlo, porque hablamos de un concepto que si bien tiene su definición y tiene sus aristas, ¿no? Por donde abordarlo debe ser difícil después bajarlo a indicadores concretos. ¿Cómo se mide el clima? Algo que no dije que me parece que es importante es que cuando vos vas a medir el clima lo que estás haciendo es como casi prestando una oreja a escuchar a la gente, ¿no? Es como si la dirección de la empresa prestara una oreja. Pero es verdad que hay algo que antecede a una medición del clima, que es pensar, bueno, ¿cómo se mide un clima, ¿no? ¿Qué cosas quiero fijarme para poder medir el clima en una empresa? Y eso hace a qué idea de empresa tengo, ¿no? Hay gente que prefiere medirla directamente en cómo se siente la gente, en todo lo que de la empresa repercute en las personas. Pero también hay otra forma de medirlo, que es pensar a la empresa desde qué cosas ofrece la empresa hacia el mercado, o sea, qué servicios tiene, qué productos tiene, cuál es el negocio de la empresa y cómo se dirige ese negocio, cuál es la estructura,
cuál es la política de recursos humanos, y a partir de esas variables, que son varias, si querés después te las especifico un poco mejor, relevar cuál es la opinión que tienen las personas acerca de todas esas áreas. Entonces, de alguna manera está prestando la dirección, el oído hacia las personas, pero también está bajando una comunicación de qué le importa a la empresa saber, ¿no? Yo quiero saber cómo se sienten los empleados, pero también quiero saber cómo los empleados ven a la organización, cómo ven el negocio, cómo ven los procesos, cómo ven las prácticas en general. Claro. Sí, porque eso también tiene que ver con si yo puedo medir cómo o evaluar, saber cómo la persona que trabaja conmigo me observa, también tiene que ver con cómo me muestro hacia el afuera, porque esa persona hoy está dentro, pero mañana está fuera de la organización, ¿no? Y es la imagen que se va difundiendo. Bueno, eso me da pie para hablarte. Hay un modelo que es muy conocido que se llama Great Place to Work, que es de otra consultora. Pero bueno, lo que enfocan, ellos van haciendo una encuesta de, bueno, los mejores lugares para trabajar. Y eso creo que se engancha con el concepto de branding, digamos. Vos estás rankeado como un buen lugar para trabajar y eso atrae los talentos, ¿no? Totalmente. Entonces sí, en general las empresas no publican sus encuestas de clima, sus resultados hacia afuera. Pero esa organización lo que hace es enganchar los dos conceptos. Claro, aparte es algo que se publica, digamos, y queda muy bien posicionada una empresa que queda rankeada en los primeros lugares, ¿no? Como alguno de esos mejores lugares para trabajar. Tracciona, ¿no? Y en la política que tiene de incorporar nuevos talentos, seguramente pueda tener ahí una mirada más favorecedora de aquellos que quieran trabajar al interior de la organización. Bien, mencionaste varios puntos que se pueden relevar en la mirada de los colaboradores, de los empleados de una organización para tantear y poder medir ese clima laboral. ¿Podés dar algún ejemplo, ¿no? De cómo es que esto se indaga, de qué manera? Se habla de encuestas de clima, por ejemplo, ¿no? ¿Es la única manera de medir el clima? ¿Cómo se trabaja, cómo se confecciona todo esto? Bueno, en principio vos acordás, yo como consultora te voy a hablar, ¿no? Desde afuera. Bueno, en general las encuestas de clima se hacen con consultores externos. Se les confía esta práctica a un externo porque vos estás manejando una información sensible y lo que tenés que generar es una confianza de parte de las personas de que vas a manejar los datos de manera anónima, ¿no? La empresa siempre quiere saber más, entonces vos tenés que garantizar, y también está tu propio nombre puesto en juego, que vas a manejar los datos con reserva. Entonces vas a generar información general o lo que nosotros llamamos los cortes por área, por ejemplo, pero no vas a identificar quién dijo qué, ¿no? Entonces, vos me estás pidiendo un ejemplo. En realidad nosotros lo que hacemos es, a partir de determinadas dimensiones que vamos a abordar, definimos 4 o 5 sentencias por cada uno de los temas o dimensiones que se acuerdan, ¿no? Las sentencias pueden ser vinculadas a cómo es el trabajo en equipo o cuánta comunicación tengo directa desde mi jefe o cómo recibo la comunicación desde la organización, o cómo maneja la organización los servicios que le ofrece al cliente. Se hace una serie de preguntas que se tratan de equilibrar en estas dimensiones y que terminan sumando más o menos entre 70 y 80 preguntas. Y se hace en general a través de un cuestionario, que puede ser manual, hay algunas organizaciones que todavía requieren que se haga de manera manual, que la gente lo conteste así directamente, o a través de online, la mayoría ya los hace online, pero también vos podrías hacer lo que nosotros llamamos focus groups, que es reunir a un grupo de personas, que pueden ser que compartan un área o transversal a toda la organización, y proponerles estos mismos temas y que se hable libremente.
Esas serían dos maneras de abordar, pero también se puede complementar, porque muchas veces lo que nos piden, y a nosotros nos gusta trabajar así, es que primero se haga una encuesta general y después, de acuerdo a los resultados que salieron, vos focalices en un grupo en algún área, porque no podés focalizar en personas, pero que quieran participar para profundizar los resultados que salieron. Bien. Mientras te escuchaba, me surgían un montón de preguntas respecto de cuestiones específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia suele sugerirse hacer una encuesta de clima en una organización? Y en general se está haciendo cada 2 años. Okay. Salvo que haya habido algún acontecimiento que requiera algún relevamiento extra. Te doy un ejemplo. La pandemia. La pandemia hizo no solamente acelerar una frecuencia y querer preguntar en el medio de la pandemia cómo se sentía la gente y cómo estaba manejando la organización la pandemia, sino que también hizo modificar las preguntas, ¿no? Que eso es algo que ha pasado a lo largo de todos estos años de mi práctica. Nosotros teníamos un modelo, y lo seguimos teniendo, un modelo de aproximación a una encuesta, y hemos modificado junto con los distintos clientes muchas de las variables y preguntas de acuerdo a los distintos acontecimientos que han pasado en las formas de trabajo. Por ejemplo, preguntar sobre el home office. Antes no preguntábamos acerca de eso. O temas de cultura y de inclusión, que antes no se preguntaban. Todos esos temas que hacen a la cultura de la organización han ido modificando los modelos también de abordaje del clima. Bien. Bueno, es interesante porque recién mencionabas con estos ejemplos cosas que fueron cambiando, ¿no? En las preguntas que se hacen, en los temas que se indagan, o mismo, bueno, en modalidades en las que uno se aproxima para medir ese clima. También pienso en la satisfacción, el bienestar de las personas dentro de las organizaciones. Me voy metiendo con varios Bueno, el constructos. tema de wellness o el tema de responsabilidad social empresaria también ha producido algunas preguntas distintas. Sí. ¿Y qué cosas no han cambiado? ¿Qué cosas se siguen trabajando de la misma manera? Bueno, en principio hay preguntas que no cambian, que tienen que ver con todo lo que hace a la relación de las personas con las prácticas de recursos humanos, con cómo perciben el salario, la capacitación. Hay prácticas que no han cambiado y eso se sigue preguntando, ¿no? Y también, bueno, cómo ven el negocio, cómo ven los procesos, esas cosas también se preguntan. Básicamente eso, y me parece que, bueno, en principio también pensar que es una encuesta anónima y voluntaria, eso también es algo que se ha mantenido siempre. Eso, no se me ocurre ahora. Perfecto. Me parece importante destacar este punto, ¿no? Porque siempre lo del anonimato, porque a veces puede haber un fantasma, un temor de que, bueno, voy a cuidar aquello que expreso, aquello que digo, por temor a una represalia o que se pueda hacer público o que se conozca mi forma de pensar respecto a algo que seguramente si está ese temor es porque no es tan positivo hacia la organización. Sí, hay que cuidar mucho eso, porque hay como una presión desde las empresas. Yo te hablé de cortes hace un rato, ¿no? Que quiere decir, vos tenés resultados generales, pero podés tener resultados parciales, ¿no? Entonces podés querer saber cómo está determinado segmento del negocio de, qué sé yo, una gerencia, la gerencia de producción, o la gerencia comercial, o la gerencia de recursos humanos. Entonces te piden cortes por gerencia, se entiende cortes, ¿no? Y de repente te quieren pedir también cortes por nivel. Y de repente quieren pedir cortes por antigüedad. Eso es algo que cambió, por ejemplo, el tema de la antigüedad. La antigüedad ya no tiene tanta relevancia. Inclusive la edad, que también antes se medía mucho cortes por edad.
Y entonces la persona que contesta la encuesta, si ve que al principio de la encuesta vos le pedís de qué gerencia sos, de qué antigüedad tenés, qué edad tenés, Sí, bueno, al final... el campo. Claro. Están los dedos, Y por más de que nosotros como consultores le digamos, mirá, nosotros no vamos a hacer un cruce matricial con todos estos cortes, las sospechas están. Entonces hay que cuidar muchísimo eso y asesorar mucho a las empresas para que realmente hagan los resultados parciales que sean significativos realmente. Porque a veces tenés muchísima información y después ¿qué haces con esa información? Y te requiere muchísimo tiempo de análisis cuando en realidad no es significativo las diferencias. Bien. Eso me lleva a una pregunta sobre qué se hace con esa información, pero antes, también mientras te escuchaba pensaba en la comunicación que se da cuando se decide hacer una encuesta de clima, porque creo que también debe ser un punto importante saber transmitir a quienes van a participar qué se va a hacer con esa información, cómo es el encuadre en el cual se relevan todos esos datos, cómo se suele trabajar en términos de comunicación. Bueno, sí, la comunicación es un eje importantísimo, como vos decís, hay que definir una estrategia y una táctica. En general se tratan de utilizar los canales y los medios que usualmente usa la organización para la comunicación y sí, se transmite justamente el tema del anonimato y de cómo se van a manejar los datos es fundamental, el proceso de cómo se va a hacer, los tiempos y también qué información va a tener después la organización acerca de los datos, ¿no? Porque en general hay una devolución. ¿Y qué se va a hacer? Sí. Y nosotros lo que sugerimos es, cuando una empresa viene trabajando secuencialmente cada 2 años con esta práctica y ya la tiene instalada, decir que se hizo antes, recordar que se hizo antes. Y en realidad la comunicación debería también continuar después de realizar la encuesta con qué cosas se van haciendo ligadas a lo que se dijo, ¿no? A lo que la gente dijo. Porque a veces se hacen modificaciones, pero no se registra que se hizo, bueno, los escuchamos en este tema y estamos solucionándolo de esta manera. Eso es algo que hay que trabajar con las organizaciones para que capitalicen la práctica. Para demostrar que hay una coherencia entre lo que obtengo y lo que voy a hacer, si no pareciera que todo cae en un saco roto. Sí, bueno, eso es un tema que hay que lidiar también y una cierta resistencia que aparece entre las personas cuando sienten que no se hizo nada. Entonces escuchás, uy, de vuelta me van a preguntar esto, ¿para qué me vuelven a preguntar si no cambió nada? Eso es un problema que hay, un obstáculo. Sí. ¿Y cuál es tu recomendación? ¿Cómo suelen sugerir ustedes trabajar? Una vez que se midió, se obtuvieron resultados, ¿qué sigue? Lo que sigue es, algunas empresas, y a mí me parece por ahí la manera más piola de trabajar, arman como un comité de clima. Y con los resultados, una vez analizados y una vez que nosotros también presentamos nuestras conclusiones como consultores, se va trabajando por áreas y en principio, bueno, se pueden llegar a hacer estos focus group para profundizar un poquito más el resultado y después se arman planes de acción a partir de las cuestiones que hayan aparecido que se pueden solucionar. Y después nosotros lo que sugerimos es aquellas cosas que no se van a poder modificar, que también se comuniquen. Y que digan, con esto vamos a poder hacer algo, involucrar a las personas también para trabajar en esos cambios que se necesita hacer. Y lo que no se puede decir, bueno, esto no se va a poder modificar. Claro. Algo que no te aclaré es que en la encuesta, que a mí me parece fundamental, es que suele haber 2 preguntas al final, que son preguntas abiertas, por aquellas cosas que vos sentís que son destacables de la organización y que te gusta de la organización donde estás trabajando, y aquellas cosas que vos crees libremente que crees que hay que modificar, que no están comprendidas o que vos sentiste que en la encuesta, como las respuestas son cerradas, no pudiste desarrollar. Y eso es un material riquísimo, riquísimo. Y a las organizaciones eso les importa muchísimo también leer, ¿no? Y trabajarlo de manera anónima. Claro.
lo que pasa es que muchas veces, esto también es importante saberlo, las organizaciones saben más o menos qué resultados van a salir. Entonces nos piden también la encuesta como para poner en blanco y negro cosas que ya intuyen, ¿no? Un diagnóstico que ya tienen. Y que les permite con eso, por un lado, entrar al área y ver qué pasa a través de datos que ya salieron, pero también desde recursos humanos negociar con la dirección temas que quieren instalar y que saben que la gente los está pidiendo. Claro, es una forma de visibilizar. Sí, Ay. sí, de transparentar temas que están ahí tácitos o ya explícitos, ¿no? Sí, me parece interesante también estas dos preguntas que vos mencionás hacia el final, ¿no? De alguna manera por simplificar, decir las fortalezas o las debilidades que quieran destacar, porque tal vez es una pregunta que no circunscribe a ciertos ejes que pueden estar, digamos, ya estipulados, sino que abre. Aparece y tal vez todo. uno no había visto por un lateral un tema que podía ser importante o recurrente en muchas voces y que, bueno, puede ser una nueva arista para seguir trabajando. Bueno, cuento una anécdota que es más bien curiosa, una encuesta que se hizo en una empresa estatal en Uruguay. Muy paternalista, una empresa muy paternalista. Y la gente en esa pregunta abierta pedían, como la empresa daba todo, eran estas empresas muy dadoras de todo, un cementerio, pedían en las observaciones, querían seguir juntos también. Claro, tenían un sentido de unión. Sí, sí. Ajá. Se quejaban de que no tenían ese beneficio, por ejemplo. Nunca lo hubieras preguntado. No, nunca se me hubiese imaginado. No, por eso, bueno, una nota de humor. Claro. Bueno, sí, sin dudas es interesante escuchar también, ¿no? Digamos, como aspecto importante para destacar de esto. Ahora, haciendo un pasaje a un segundo momento que nosotros utilizamos en estas charlas que llamamos RSP, ¿no? Como forma de volver a resucitar este tema y traerlo, y jugando con las siglas que son de recomendación, consejo y puente final, me gustaría partir con la C. En realidad voy a desordenar un poquito la sigla, porque está un poquito articulado a lo que venimos charlando. Y voy a meter acá un dato más tuyo. Vos sos psicóloga con formación en psicología y con toda tu experiencia en el ámbito organizacional, pero también sos estudiante avanzada de la carrera de escritura en la UNA, ¿no? Y quiero mechar esta otra faceta como escritora porque has escrito una novela, ¿no? Llamada Bien, titulada Bien, Sí. donde, corregime si me expreso mal, pero si tuviera que hacer una síntesis, hay una protagonista donde la respuesta ante le pasan un montón de cosas, pero ante una madre que pregunta cómo estás, cómo te fue, simplemente responde bien, ¿no? Y sabemos que detrás de ese bien hay un montón de cosas que están pasando y que no es solamente un bien para quedarnos conformes con esa respuesta. Y lo llevo al plano organizacional, ¿no? Y pensando en esto del preguntar, ¿cómo estás vos? ¿Cómo sentís vos el clima en esta organización? ¿Te ha pasado de recibir una respuesta que no conforme por contentar tal vez un bien, pero sabiendo que detrás de ese bien está taponado un montón de otras cosas? Sí, está muy buena la analogía que hiciste con la novela, pero sí, pasa eso. Pasa que a través de las preguntas cerradas a veces los resultados son muy buenos, la organización está muy contenta, pero cuando vos vas a las preguntas abiertas ves que, bueno, hay un montón de cosas ahí para trabajar y que la gente por ahí, bueno, no se animó a decirlo o no sintió que o completó la encuesta sin gran compromiso, pero después en el espacio en blanco se explayó. Entonces, y también pasa con los focus group, que al comienzo por ahí el grupo está como tímido en explayarse y sería como un equivalente a estamos bien. Y si vos rascas un poco, empezás a encontrar a veces miedo de hablar o a veces no querer nombrar a alguien, porque a veces los problemas son puntualmente de liderazgo. Eso es muy habitual, ¿no? Que aparezcan problemas de liderazgo, que tengan nombre y apellido, pero que también hay una organización que está sosteniendo ese liderazgo. Entonces, bueno,
son temas delicados y que hay que encontrar la manera de que la gente pueda desarrollar un poco más que ese bien que en realidad está taponando una respuesta más profunda, ¿no? Y que, tomando esto para linkearlo al consejo, ¿no? ¿Qué te funcionó? ¿Qué aconsejarías ante una situación donde me encuentro con el bien? Algunas cosas ya mencionaste, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te sirve para tratar de abrir y rascar ese Bueno, cuando foco? vos tenés algunas respuestas que son, como siempre tenés las respuestas abiertas, vos tenés algunos temas que no aparecieron en los datos. Entonces podés mencionar y decir, bueno, acá yo escucho que pasó tal cosa o que hay determinados temas que se están diciendo, ponerlo en términos más generales. Eso ayuda. Bien. Imagino tal vez que a veces cuando uno empieza a unir puede haber inconsistencias, ¿no? Tal vez mostrar, ¿no? ¿Cómo unirías? ¿Cómo se vincula esto con esto? ¿No? La posibilidad de repregunta siempre está. Sí, y de profundizar, Sí. claro, o de preguntarlo distinto, porque también uno tiene que pensar que no todos interpretan de las mismas maneras las preguntas que se le hacen, ¿no? Entonces, también eso te hace revisar el modelo, revisar las preguntas, revisar todos los años o cada 2 años cuando se hace una encuesta, porque también es interesante analizar la comparación con hace 2 años, ¿no? O con hace 4 años. Hay empresas que vienen con un análisis de hace varios años, que van viendo las modificaciones. Entonces también, ¿cómo haces para no modificar tanto la pregunta para poder seguir con ese análisis? A la comparación, sí. Claro. Pero hay preguntas que evidentemente no están agregando valor, entonces se tiende a sacar porque no es la manera en que la gente siente que puede expresarse a través de esa pregunta, le cierra, no abre. Tal cual. Bien. Bueno, me voy a la R del RCP, que sería una recomendación, pero en este caso, para aquella persona que le interese ahondar sobre el campo del clima laboral, las encuestas de clima, ¿hay algún autor, libro, artículo o medio donde pueda indagar, profundizar, leer un poco más o escuchar? A veces son charlas o espacios de formación. Mira, yo mentiría si te digo que conozco algún autor para recomendar, porque nosotros siempre hemos trabajado desde diseños propios, en realidad. Por ahí podés pensar, bueno, los autores que pueden haber aparecido tienen que ver con cómo pensar una organización y qué áreas tiene una organización y qué cosas deberías preguntar o temas de liderazgo, pero no en términos de encuesta de clima y un libro. Debe haber, pero yo no los he utilizado. Claro. En realidad. En tu experiencia fue algo de práctico. armado de tu propio diseño, Sí. dentro de Delta, por supuesto, Sí. e ir armándolo Sí. también con la experiencia, ¿no? Y con esa casuística de ir sí, y de estar abiertos a lo que también propone el cliente, ¿no? Porque mismo a veces el cliente viene trabajando con un modelo de encuesta que no es la tuya, y bueno, ahí hay que adaptarlo porque a vos te interesa que puedan hacer ese análisis lineal. Pero yo como recomendación, más que temas teóricos, diría, primero tener en cuenta que la encuesta es abrir a las personas a que cuenten lo que les pasa, abrir ese espacio de confianza, escucharlos, y que lo importante, como en cualquier situación donde vos abrís un espacio para que el otro te escuche, es hacer algo con eso. Y eso es lo fundamental, porque genera un impacto negativo muy fuerte si vos abrís ese espacio y después haces como que no escuchaste. Como pasa en una situación también personal. Exacto. Es lo mismo. Entonces, confianza. Sí. Que la manera es después, aunque sea mínimo lo que haces, porque no podés abarcar todo, bueno, mostrar que sí, realmente escuchaste, ¿sí? Que llegó eso a los oídos que tienen que llegar. 10 puntos. Bueno, y lo último es la P de este recorrido, ¿no? Que sería un puente final, alguna frase o algo subrayado que quieras destacar de todo lo que charlamos. Y por ahí tiene que ver con esto último, ¿no? Con la capacidad de escucha, la comunicación y la escucha, que creo que es transversal a todas las prácticas y que en esta es fundamental. Bien.
bueno, para hacer el moñito de esta charla, lo uno a lo que citaba recién de tu novela, ¿no? Qué importante es hablar e intentar abrir los temas dentro de un espacio que uno se sienta cómodo para hacerlo, pero donde esto pueda fluir y se pueda hacer algo al respecto. Así que muchísimas gracias. No, gracias Cecilia, a vos. por este espacio. Muchísimas gracias a vos. Bueno, gracias por acompañarnos y seguimos rodando recorridos de puentes al mundo laboral.